Primero no sé por qué me ha parecido esto. ¿Se va a arreglar? Ahorita me ha parecido que lo he abierto. Es un toolbox que me imagino, a ver qué dice. Unable to load toolbox package. Nunca me ha parecido y no he cambiado nada. No, sí, cuando se salga MATLAB aparentemente, bueno, debe ser algún error con esa, con ese archivo, caché, ¿no? Mm, Ya, no, ya, no sé. ya. Para lo de reacciones, quiero saber cómo puedo guardar, o sea, esta parte, digamos, me elimina eh, las dos columnas o cuatro o las que sean, pero me elimina las columnas. Ujú. Y esta parte me selecciona las filas, porque hay que seleccionar cuatro filas, digamos. Ya. Entonces quiero que me seleccione una fila y me la guarde acá y cuando vuelva me la guarde, pero una columna más abajo, ¿me entiendes? O sea, que le diga, selecciona la fila 9. Entonces me la selecciona y me la guarda en KR. Ya. Luego me selecciona la fila 10, me la guarda en KR, pero una más abajo. O sea, lo que hace esto es que me guarda, o sea, sobre la misma, digamos, solo me aparece de una fila. Ah, es que estás guardando en la variable D, ¿no? Mm, Bueno, es que al entrar en la primera vez, cuando le dices f igual a 1, digamos, entonces debería guardar 1, 1, ¿no? Todas las columnas, esa fila. Y si le pones solo f, Acá, es que ahí está yendo, ¿cuánto vale A? lo que yo le ponga, Y eso está, digamos, dos apoyos. ya, lo que tú le pongas, digamos 2 por 2, y entonces ahí entra 4 veces, ¿no? Ujú. Mm, Y ahora tengo una pregunta, o sea, acá cuando yo le pongo X, Ahora, ¿qué pasa? O sea, es decir, introduce, vos le pones, digamos, un 1, en ese caso f vale 1, ya, y después, selecciona toda la fila uno ya borró las columnas, digamos, me selecciona toda la fila y me guarda, aquí o sea, al final aquí ¿y me cuál salía es el problema? Pero, o sea, es decir, la primera vez hace bien y la segunda ya no. que primero en esta KR, la primera vez me guarda bien D, la segunda vez igual, pero me lo guarda en el mismo lugar en vez de guardármelo aquí abajo. ¿Entiendes? Solo actualiza el valor. Ya, ya, ya. Entonces, hay que corregir esto también tiene que depender del ciclo for, eso donde dice 1 menos GDL libres. Esto es una L. Eso, ¿cómo lo cambio? O sea, no es uno, O, digamos, por si o acaso. sea, una vez va a valer, no es uno, estás dentro del ciclo, Esto es L. entonces, cuando L vale 1, 1, ya, ya, no, es que, digamos que al principio L va a valer 1, Ujú. entonces va 1 de 1 a menos la diferencia entre grados libres y lo que valga L. Ese es el error, ahí es el error. Ah, Esa ok. segunda vez habría que pensar otra forma, ¿no? Porque te lleva seguramente, vos le dices de 1 a menos algo y el programa entonces te asigna en 1, porque no, o sea, son ventajas y desventajas del MATLAB, digamos, ¿no? No te da un error. Como le estás diciendo que guarde en la posición 0, entonces automáticamente, como no tienes 0, entonces te lo pone en 1. Y la siguiente vez que entra, ya te ponen 1, entonces por eso se sobrescribe, ¿se entiende?
¿Y cómo debería hacer esto para que me pongan? Porque lo que pasa es que esto no es un, o sea, esto me saca un vector de Sí, una fila y 12 columnas, ¿no ve? sí. Entonces, cuando yo le pongo acá, digamos, que me pongan el L,1, me sale Claro, pero raro es porque que está lo que yo en digo es, numerito, ¿no ve? lo que yo digo es esto, ¿no? O sea, la primera vez, L igual a 1. Ujú. Entonces, aquí KR, cuando L vale 1, te va a llevar aquí. Y digamos que tengas 4 nodos libres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos estás diciendo a tu programa que guarde en esto. O sea, el código está haciendo esto. Ujú. Si estuviéramos en otra, o sea, si estuviéramos en otro lenguaje, esto te botaría un error. Ujú. Pero el MATLAB no te bota el error. O sea, el MATLAB agarra y yo me imagino que el -3 lo acomoda en vez de que sea -3, lo lleva a 1 y Entonces tiene que listo. ser así, digamos, ¿no? O sea, O no, 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 porque esto igual sigue siendo uno y esto va a ser de, ay, no sé, es que, ¿de cuánto por cuánto es esta matriz? KR. de lo que yo le dé, de 4 filas y 12 columnas, digamos, en el caso del ejemplo. De 4 filas y 12 columnas. Ajá. Ya. Entonces, a ver, es que hay que ver qué está haciendo, ¿no? O sea, es decir, ahora con lo que lo has puesto, eh, digamos, si L vale 1, entonces esto es KR 1, hasta esos grados libres son 4, digamos. No, grados de libertad libre serían 12. Hay 4 restringidos. Esos grados de libertad serían 12. Sí. Y entonces 12 y todas las columnas. Ajá. Cuando esto, entonces, estamos agarrando las filas de 1 a 12 y todas las columnas. Eso estamos haciendo aquí. Las filas de 1 a 12 y todas las columnas. Ah, Y cuando L sea 2, entonces vamos a agarrar todas las filas desde la 2 hasta la 12. Eso está haciendo el código. entonces esto debería ser solo L y todas las columnas. A ver, no, es que no sé si es lo que quieres, ¿no? O sea, si es lo que quieres, sí, ¿no? O sea, L vale 1, entonces KR va a valer 1, todas las columnas. Cuando L valga 2, KR va a contener toda la fila 2 y todas las columnas. ¿Sí? Si es lo que quieres, eso. Ahora, claro, ¿no? Y antes de esto lo has definido como, o sea, ya le has dado dimensiones, entonces sabe hasta dónde va a ir, ¿no? O sea, Eso, o sea, sí sabe si mi KR es de 12 de 4 por 12, digamos. pues es que O todo sea, eso tiene que estar definido, ¿no? claro, primero creo una KR de ceros de 4 por 12. Claro, 4 por 12. Entonces, lo que tiene que pasar es que a L la vas a seguir de 1 hasta 2 veces A, ¿no? Entonces, eh, 2 veces A tiene que ser 4, digamos, en este ejemplo, ¿no? O sea, porque si Ajá, no, eso sí va a llevar a un error, sí. ¿no? Este 4 tiene que ser este 4. Entonces, si eso es Ujú. así, está bien. Sí, si quieres acceder a cada fila, yo creo que eso es así, ¿no? O sea, sí. Porque esta D es, ¿me entiendes? ¿No ves? Esa D es cuando o sea, cuando ya he eliminado las dos columnas y me selecciona toda la fila o sea, va a ser una fila y 12 columnas, digamos. Y Sí, este uno sí me va a seleccionar toda la fila sí. que tenga valores, digamos. O sea, incluido si hay algún valor en cero también, ¿no?
Ah, ya, Sí, ya. sí, o sea, si quieres acceder a cada columna, a cada fila, o sea, a las filas que le digas aquí, yo creo que va bien, ¿no? Ahora, eh, entendiendo lo que me dices, aquí esta de F a F debería ser solo una F. No F dos puntos F, sino F, ¿no? Ah, ya, para que me seleccione la fila y todas las columnas. Sí, seguramente también te estaba funcionando, pero ¿qué le estabas diciendo? Digamos, si F igual 1, entonces le estabas diciendo de 1 a 1. Claro. Si F, entonces es lo mismo que le dejes la F nomás. Ahora, y yo entiendo que está funcionando bien, ¿no? O sea, ahora sí creo que ya no se va a sobreescribir como es lo que te estaba pasando, digamos. Ah, ya. Ya, Alvarito, gracias. Y una pregunta más, ¿cómo podemos comprobar lo del coeficiente térmico? Eh, mm, a ver, ahorita estoy pensando, una opción sería obviamente que cuando tú tengas listo el vector de cargas, ¿no? O sea, eh, a ver, hemos dicho, ya un poco recapitulando lo de la última clase, hemos dicho que la forma que tenemos es esta, ¿no? O sea, esto es lo que habíamos propuesto al inicio y que esta es los efectos térmicos, ¿no? Efectos térmicos o errores de fabricación, ¿no? Entonces, una forma de no meternos mucho en el SAP, digamos, ¿no? Que también lo vamos a hacer ahorita, pero una forma es esta, ¿no? O sea, una vez que tú definas este vector de cargas, ¿no? Entonces, ingresar con estos valores al SAP y ver si obtenemos los mismos resultados, ¿no? O sea, ingresar esto, ingresar, no sería así, ¿no? Porque al SAP realmente, no. Una forma sería ingresar este vector de cargas al SAP, ¿no? O sea, el programa estructural. Entonces, ingresando este vector de cargas, obviamente podemos hacer la comparación tal cual la hacíamos en un inicio, ¿sí? Tal cual la hacíamos en un inicio, ¿no? O sea, como les he enseñado antes. Ahora, el SAP tiene la opción, se entiende, ¿no? O sea, esto de aquí. Ahora, también el SAP tiene la opción de que obviamente ustedes le introduzcan la temperatura, ¿no? Entonces, o el cambio de temperaturas. Entonces, por aquí vamos a abrir la armadura. ¿Sí? A ver, qué se te... Y ya está, ya me ha aparecido ahí. Entonces, voy a abrir el candadito, porque cuando esté el candado cerrado, ustedes se han dado cuenta que no se puede modificar nada, seguramente. Ya, ahí está. De ahí, asignar frame loads. Sí, entonces es por aquí, ¿no? ¿Cómo asigno la temperatura? Entonces, a ver, vamos a seleccionar esa barrita. Assign. Fíjense que en Join Loads no tengo la opción de hacerlo, pero sí en Frame Loads. ¿Sí? En Frame Loads, entonces, temperatura. Ahorita se me va a generar. Me da la opción, ¿no? De que yo asigne en el tipo de carga correspondiente, ¿sí? Y entonces aquí me está preguntando cómo es la temperatura que yo le quiero asignar, ¿no? Va a ser, y esto es importante entenderlo, y para entenderlo necesitamos
entender a qué se refiere este gradiente es sobre el 2,2 o gradiente sobre el 3,3. Y para eso vamos a simplemente ver para que se entienda, vamos a ver una sección, ¿sí? Digamos que esta sección de ejercicio me va a servir mejor. Entonces, ahora sí, esta es la sección, ¿ya? Esta es la sección. Entonces, una vez que esta es la sección, para todos estamos viendo que este vector de aquí, ¿no? O sea, este eje de aquí es el eje 2, 2', y este eje de aquí, ¿no? Es el eje 3, 3', ¿no? Entonces, esto no es, o sea, entonces, las temperaturas, sí, pueden, a ver, vamos en orden. Se entiende que este es el eje 3, entonces de aquí es 3, 3', este es el eje 2, 2, 2', ¿no? Ahí está, esos son los puntos. Muy bien, entonces, nosotros hemos visto cuando queríamos asignar la temperatura, ¿no? Que teníamos una opción de temperatura. Después decía gradiente. 2,2, ahorita vamos a volver a entrar. Después teníamos una opción que decía gradiente 3,3. ¿Sí? Listo. El que nosotros estamos utilizando, la temperatura que nosotros, la variación de la temperatura como la estamos explicando, ¿sí? Tiene que ver con esta primera opción. ¿Ya? Ahorita vamos a volver ahí. Ahora, ¿qué son estos gradientes? Esos dos gradientes. El programa, y realmente es así, si nos ponemos a pensar, abre la posibilidad de que en esta superficie, digamos, en esta superficie de aquí, nosotros tengamos una temperatura 1 y por aquí abajo nosotros tengamos una temperatura 2, ¿no? Que si se ponen a pensar es algo probable, ¿no? Imaginemos que esta es una columna, ¿no? Obviamente en este caso no lo es, pero para que me sirva la explicación, imagínense que esta es una columna que aquí está al exterior de una vivienda y aquí estamos en el interior, ¿no ve? Entonces, estamos de acuerdo de que obviamente la superficie esta, donde estoy señalando el T1, está más fría que esta de aquí adentro. Digamos que estamos en invierno en La Paz y que en ese cuarto estoy usando una estufa. Entonces, obviamente, el interior va a estar más caliente. Y esto, ¿no? Entonces, aquí se va a generar un gradiente de temperatura, un cambio de temperatura, que tenemos un T1 afuera y un T2 dentro. Entonces, este cambio de temperaturas es ese, ¿no? Este gradiente al que se hace referencia es ese, que las superficies de mi elemento, ¿no? De un extremo al otro, varíen las temperaturas que tenemos por cualquier motivo. Esto puede no ser, esta puede ser, digamos, el sostén, la estructura de una máquina, ¿no? Y que de un lado se caliente más que del otro y nos da la opción de jugar con esa temperatura, ¿no? Sobre el eje 2, 2' y sobre el eje 3, 3'. ¿Sí? Entonces, esta situación que acabo de explicarles con los gradientes, normalmente tiene incidencia un poco más con los esfuerzos de flexión, ¿ya? Que nosotros no vamos a abordar esa temperatura. Si a alguno le interesa o le parece curioso eso, entonces seguramente un curso de análisis de estructuras metálicas, ¿no? O de temperatura en los objetos, sería interesante, ¿no? No sé si alguno ha visto, hay, por ejemplo,
cursos tan específicos como carga térmica en las estructuras, ¿no? O sea, entonces ese tipo de cursos nos van a ayudar a entender mucho mejor esto de aquí, ¿sí? En nuestro libro, el capítulo para hablar de estos gradientes, nosotros no lo vamos a, no lo tengo considerado, ¿sí? Entonces, el capítulo 9, que es el capítulo de flexiones empleando métodos de energía, trata algunos ejercicios, ¿sí?, de cambios de temperatura, que supone, ¿no?, el cambio en gradiente, como lo que hemos expresado, ¿no? O sea, volvemos a hacer el gráfico, esta es la sección, entonces tenemos un delta 1 aquí, tenemos un delta 2 aquí, entonces la situación de las temperaturas es diferente en una superficie y en la otra, ¿no? Ya hemos dicho que este de aquí, por ejemplo, vendría a ser el eje 2, ¿no? Y entonces la temperatura, esta gradiente, va a considerar la variación de temperaturas encima de todo el elemento. Fíjense que si yo hago clic aquí, entonces cambia esta unidad y me dice grados centígrados por metro, porque yo le tengo que decir cuál es la variación que tengo por metro, o sea, por unidad de longitud en la profundidad de este elemento, ¿no? Y bueno, si le doy clic aquí no pasa nada, pero no cambian las unidades, pero sabemos que el gradiente podría ser este otro, ¿no? O sea, aquí le vamos a poner con rosado, digamos. Entonces, obviamente aquí podemos tener otro gradiente. Esa es la posibilidad que está abriendo el programa estructural, ¿no? Entonces, aquí está el 3, 2 y bueno, entonces aquí tenemos una diferencia que nosotros podemos convertirla, podemos expresarla en grados centígrados por metro, ¿no? O sea, a ver, un ejemplo, si por fuera yo tengo, digamos, menos 5 grados y por dentro tengo, no sé, 20 grados, entonces el espesor de mi elemento, digamos que son, no sé, se me ocurre 20, no 20 centímetros, 15 centímetros, digamos. Entonces, este gradiente de temperatura, que lo podríamos simbolizar así, ¿no? Este gradiente de temperatura va a estar definido ¿por quién? Va a estar definido por la temperatura exterior menos la temperatura interior, ¿sí? Dividido entre el espesor, digamos, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros tenemos que 25 dividido entre 0.15. Entonces, el gradiente de temperatura, ¿no?, que correspondería es de 166.67 grados centígrados por metro. Eso es lo que estaría cambiando esta temperatura, ¿no? Obviamente, si nosotros la multiplicamos por el espesor, entonces sabemos que el gradiente, la diferencia de temperaturas de afuera y de adentro es de 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, bueno, para no desviarme mucho más de esto de aquí, entonces, para eso sirven estos dos, ¿ya? Cuando consideramos temperaturas diferentes en una superficie y en la otra. Sin embargo, nosotros estamos considerando un cambio de temperatura en toda la pieza. Entonces nos quedamos con el primero. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner el cambio de temperaturas, el delta T del que hemos hablado en las anteriores clases. Este de aquí es el delta T. Entonces, asignamos eso y aplicamos, ¿no? Esa es la forma de asignar una carga de temperatura, que sería la otra opción en la que nosotros queremos trabajar, ¿no? Esta opción en este menú va a simular lo que nosotros estamos haciendo usando el método matricial.
Aquí tenemos más opciones, ¿no? Y nos está generando, aquí podemos también, un poquito comentando para que no sea una caja negra todo esto, ¿no? Así rápidamente, este de aquí, ¿para qué puede servir? Yo el ejemplo que les he dado en el cambio de temperaturas es este, ¿no? Entonces, que por aquí tenemos un T1 y linealmente se va un T2, ¿no? Pero podríamos tener también la situación esta, digamos, ¿no? Entonces, esta de aquí ya no es una línea recta, no es un patrón. Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí, ¿no? Y obviamente no voy a entrar en detalle de cómo definir este patrón, pero si a alguno le interesa, es esto en un curso de manejo exclusivo de SAP, ¿no? O sea, en diseño asistido por computadora, cuando estén en esa materia, por ejemplo, yo creo que podrían pedirle al docente que les explique un poquito cómo usar este menú, ¿no? Ahora, para que yo obtenga los mismos resultados, ¿no? No es solamente, o sea, no es solamente modificar esto, ¿no? Para que yo pueda verificar con el SAP, que es donde ha iniciado esta pregunta y esta explicación. Entonces, para ver eso, necesitamos modificar las propiedades del material. Entonces, todos ustedes saben, define materials y o crean o modifican uno de los elementos, ¿no? Uno de los materiales. Entonces, aquí tendríamos que tener el mismo coeficiente con el que ustedes están trabajando, ¿no? ¿Sí? Se ubican que es su formulita para QN, ustedes tienen que esto es, a ver si no me equivoco, esto es, ¿estoy bien? Esta es la fórmula que estamos manejando por alfa, ¿no? Está dividido entre L, ¿no? A ver, ahorita no sé, algunas de esas. No, estamos por aquí. ¿Dónde estás? Ah, no, no está dividido, ¿no? Entonces, volvemos a esto. Ahora sí la voy a escribir bien. Entonces, E a alfa delta T. Entonces, para que podamos utilizar esto como un medio de verificación, este alfa tiene que estar aquí, ¿no? Tiene que estar ahí y, por supuesto, tenemos que estar seguros de que estamos tratando con el mismo módulo de elasticidad, tenemos que estar seguros que estamos tratando con la misma área y obviamente, cuando ingresemos la carga de temperatura, tenemos que tratar con el mismo delta T con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, este podría ser otro camino para comprobar que todo esté correcto, ¿no? Es eso, ¿ya? Es posible que esta comprobación que ustedes hagan no les dé exactamente las mismas respuestas. ¿Por qué? Porque realmente el programa está manejando, ¿no? O sea, nosotros como estamos avanzando el elemento de armadura, ¿sí? Nosotros estamos asumiendo que el efecto de un cambio de temperatura, ¿sí? Se va a traducir en una carga meramente axial, ¿no? Va a ser una carga meramente axial. Ahora, el programa estructural, ¿no? Está trabajando con una matriz, o sea, alfa es una matriz, ¿ya? Es una matriz que obviamente me va a tener efectos en el sentido axial, o sea, en 3 dimensiones, ¿ya? No vamos a entrar en detalle, entonces alfa va a tener efectos en 3 dimensiones,
¿no? O sea, mi intención no es hacer un recuerdo de todo lo que tiene que ver con mecánica de materiales, ¿no? Pero no se olviden que esta carga, ¿no? O sea, este efecto de temperatura, además de, si digamos nosotros tenemos un elemento, además de que si esto se calienta, esto se va a dilatar, en ese sentido también se va a dilatar en este otro sentido, ¿no? Es eso. Ahora, primero, esto sí va a considerar nuestro programa, ¿no? O sea, el programa estructural, aun cuando estemos trabajando con un elemento línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, como parte de los datos, está considerando el módulo de Poisson. Primero eso. Segundo, al calentar esto, ¿no? Otro efecto que nosotros no estamos llevando en cuenta en la explicación que estamos haciendo. Por eso es que la estamos reduciendo la explicación a solamente hablar de un elemento de armadura, ¿sí? Porque ya tendríamos que tratar gradientes y todo eso. Entonces, cuando nosotros calentamos esto, nosotros estamos asumiendo que esto se va a querer estirarse, ¿no? Pero no estamos considerando que al querer estirarse y al generar fuerzas en los extremos, también va a tender a deformarse así, ¿no? Se va a dilatar. Al dilatarse, efectivamente va a generar fuerzas en estos extremos, pero también se va a deformar. Entonces, el programa estructural, ¿no? Está considerando todo esto, va a considerar todos estos fenómenos. Nosotros no estamos considerando estos fenómenos, ¿no? O sea, esta operación de aquí simplemente considera cuál es la fuerza que se está generando en la dilatación, pero no estamos considerando las fuerzas internas, ¿no? que suceden debido a esta deformación que estoy borrando. ¿No? Entonces, eso podría generar tal vez alguna diferencia en la lectura de las fuerzas internas, ¿no? Entonces, un poquito con esa explicación, entonces podríamos utilizar efectivamente el SAP o las respuestas que obtengamos de una carga térmica, ¿sí? Como parámetro respecto a lo que nosotros estamos operando en nuestro código, pero tengan en cuenta que con la carga térmica podríamos tener este elemento, aun cuando, si ustedes se acuerdan, aun cuando nosotros hayamos liberado los momentos, ¿no? Que era otro de los temas que aquí assign, ¿no? O sea, les recuerdo cómo aquí, ¿no? Entrábamos aquí, release partial fixity. Incluso si nosotros marcamos estos, que era la forma en que nosotros convertíamos este elemento de pórtico en un elemento de armadura para que pueda ser comparable con lo que estamos trabajando, ¿sí? Aun cuando yo haga esto, ¿sí? Es probable que las fuerzas internas, ¿sí? Es probable que las fuerzas internas, si es que yo utilizo la carga de temperatura, sigan considerando esa deformación, ¿ya? O sea, fíjense, a pesar de que yo he convertido en armadura, ¿no? En un elemento de armadura esto, me parece que el programa aún así podría, si le ponemos una carga de temperatura, considerar que estos elementos se van a deformar así, y ahí podríamos tener una diferencia en los resultados, ¿no? Pero bueno, es probable también que el efecto no sea tal que nos genere variación en los primeros 3 decimales, digamos, ¿no? Entonces, eso lo pueden analizar, ¿no? O sea, toda esta explicación es para que no se asusten en caso de que utilizando esta forma de cargar la temperatura del SAP,
no obtengamos el mismo resultado, ¿no? que ustedes están obteniendo en sus códigos. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Álvaro, Ujú. en lo que es el delta L en los errores de fabricación, también Ujú. está respecto a la temperatura, ¿verdad? ¿Qué? El delta L de lo que es los errores de fabricación. Ya. Que te pregunto si está respecto a la temperatura. O sea, si utilizo esa fórmula que es el coeficiente por la variación de temperatura. Ay, ay, ay. Bueno, en realidad yo estoy de acuerdo con con lo que tú dices en que un delta L puede estar generado por un cambio de temperatura, ¿no? Pero en este caso estamos separando, ¿no? Esta sería la forma de calcular una fuerza que está generada por un delta T, ¿no? Por un delta, por un cambio de temperatura, y esta, ¿no? Directamente sin meternos con la temperatura, conocer el efecto que tiene un delta L. Ahora, ¿podríamos determinar el delta L a partir de un cambio de temperatura? Sí, pero estaríamos, si, digamos, reemplazamos esta fórmula, digamos que le vamos a llamar asterisco, en esta otra, nosotros vamos a terminar con la fórmula de la temperatura. No sé si se entiende. Esta es la fórmula 1. Entonces, esta que sea la fórmula 2. Si reemplazamos asterisco en 2, vamos a obtener 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, en este caso, simplemente utilizo longitud final menos inicial O o sea, para este caso. para este caso. Claro, o sea, podría ser una longitud inicial menos una longitud final, o simplemente el ejemplo que yo les ponía el otro día, ¿no? O sea que tú sabes de los planos, ¿no? Que este elemento, a ver, vamos a hacer no, lo voy a hacer por aquí, ¿ya? Un ratito. O el dato de un error de fabricación, ¿cuál sería? ¿No? O sea, yo sé que tengo que fabricar esto así, ¿no? Y de los planos que yo he hecho, ¿no? O sea, que de los planos del diseño, yo sé que esto tiene que tener una longitud de, digamos, 1.30, por decir algo, ¿no? Entonces, es que para que se entienda esto, para que sea más lógico, porque no va a ser muy lógico si lo explico así. A ver, vamos a hablar un poquito de de algo que no vamos a volverlo a repetir en estructuras metálicas, pero funciona. ¿Cuál es el procedimiento constructivo para fabricar una cercha? Por ahí tenemos que empezar para que se entienda. Entonces, primero, obviamente, tenemos un plano, ¿no? Un plano en el que tenemos que tener la separación entre las montantes y la separación entre los cordones, ¿no? Los cordones superior e inferior. Entonces, ¿qué es lo que hace el obrero? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que hace la persona que va a fabricar esta cercha a partir del plano que nosotros como ingenieros le hemos entregado? Entonces, este soldador, ¿no? Va a leer el plano y ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que va a hacer va a establecer una plantilla, ¿ya? Una plantilla, ¿qué es una plantilla? Es la primera, va a dibujar todo en el suelo, ¿ya? Imaginemos que esta es una cercha simple. Entonces, lo primero que le va a interesar al soldador va a ser conocer va a ser conocer la distancia entre los cordones, ¿ya? Es lo primero que va a hacer el soldador. Va a establecer esta distancia entre cordones, que según el plano es de, no sé, que sea de 1.30. Lo siguiente que va a hacer, ¿no? Entonces va a pedirle, o él o va a pedirle a su asistente que corte las montantes, ¿no? Entonces las montantes las va
a poner donde corresponda y digamos que este es, ¿no? Donde corresponda según el plano va a definir cuál es la separación entre estas montantes, ¿no? Muy bien, entonces para esta primera separación, ¿sí? Realmente tendrían que ser, como decimos en lenguaje un poco, realmente tendría que ser medio, o sea, para equivocarse en el corte de una montante, ¿no? Realmente el soldador que está a cargo de esta fabricación tendría que ser un soldador un poco gil, ¿no? O sea, la verdad sea dicha, ¿no? Equivocarme al cortar esto de aquí a aquí y ponerlo, tendría que ser un muy mal soldador, ¿ya? Que por primera vez en su vida está fabricando. Entonces, lo más común es que en donde sí puede ser que al cortar uno se equivoque porque hay que biselar esto y todo, en esta, ¿ya? En esta de aquí, y ahí es donde va mi ejemplo, ¿no? Entonces, si ahorita ustedes hacen si hacemos el cálculo, ¿no? Esta L, ¿no? Si hacemos el cálculo, esta L, ¿cómo hago el cálculo de esto? Para que no sea misterio para nadie. Genero pues un Pitágoras con las... y obviamente el soldador sabe esto, ¿no? Entonces, va a determinar esto, ¿sí? Entonces, digamos que aquí nosotros tenemos esta longitud, ¿no? Digamos que son metros, entonces ese es el resultado que me da. En estructuras metálicas, aquí un comentario, en estructuras metálicas, diferente a lo que pasa en hormigón, ¿sí? Con elementos de hormigón armado, en estructuras metálicas cuentan los milímetros, ¿sí? Son importantes los milímetros. En estructuras de concreto armado, no, ¿ya? Entonces, es el típico error. Un constructor muy experimentado en hormigón armado, ¿sí? Podría tener algún inconveniente con construir en acero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este detalle de aquí, ¿sí? Me refiero al acabado, ¿ya? O sea, estructuralmente definitivamente no, pero el acabado, digamos, si yo pongo a un albañil, ¿sí? A fabricar una cercha, que a veces pasa porque son elementos que son pequeños, podría cometer algún tipo de error pensando que la última cifra significativa es el centímetro, pero en realidad en estructuras metálicas la última cifra significativa es el milímetro. Por eso estoy escribiendo aquí esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da el error de fabricación? Yo sé que esto tiene que ser 1.76, 1.769 metros, ¿no? Entonces, la fabricación de esto es complicada. ¿Por qué? Porque, a ver, si le damos cuerpo a este elemento, ¿sí? Y merece supervisión esta fabricación. Si nosotros cortamos una barra de acero, ¿no? Y la vamos a poner ahí, todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿no? En algo obvio, pero que tal vez no es tan obvio, ¿sí? Voy a agrandar esto aquí para que se entienda lo que estoy queriendo explicar, ¿sí? Entonces, esto es obviamente así, ¿no? Mi barra es así, sea la sección que sea que tenga, yo me veo obligado a, para que encaje todo bien, hacer un corte. ¿Sí? ¿Se entiende? Para posicionarla entre estas líneas negras, yo necesariamente tengo que hacer este corte. Tengo que cortar aquí y tengo que cortar aquí, ¿no?
Entonces, es ahí, ¿no? Es en este momento en donde se puede dar, digamos, algún error en la fabricación y este elemento puede resultar un poco más corto o un poco más largo, ¿sí? Otro momento, yo puedo medir esto antes de puntear, se llama puntear la primera soldada que se le da a todo. Antes de puntear, puedo medir y mide una determinada dimensión, y después de que punteo, vuelvo a medir y resulta que esa dimensión se ha hecho un poco más pequeña, ¿ya? Dependiendo la habilidad del soldador, esto puede ser de hasta unos 2 centímetros, dependiendo el tamaño de esto, o de menos, ¿ya? Pero ahí es donde se pueden dar las diferencias en la fabricación. Entonces, ¿cómo realmente se llega a al delta L, para el que estoy dando tanta breve? Al delta L se va a llegar a partir de eso, ¿no? O sea, yo he cortado esto y esto lo he cortado de 1,35. Bueno, sería mucho, ¿no? O sea, ya. Y esto lo he cortado, digamos, de 1,70. 1,70 lo he cortado. Por cualquier motivo, al hacer todos estos arreglos de cortar estito para que se pueda cortar bien y no sé qué, tal vez incluso ni siquiera así, ¿no? He acomodado la pieza de tal forma en la que solamente tengo que cortar por aquí o por aquí, ¿no? Entonces, ha resultado de unos 70 mi elemento. Y el espacio en el que yo tenía que colocarlo era este de aquí, ¿no? Aquí vamos a volver a hacer el gráfico y chin, chin, ¿no? Entonces, este espacio de aquí es lo que he puesto nomás en rojo, ¿no? Que es de 1,769. Y resulta que haciendo todos mis arreglos para introducir yo soldador, ¿sí? Entonces, ha terminado así mi pieza, ¿no? Entonces, y estoy exagerando en esto, pero digamos que obviamente me está faltando un delta L de 0,069, casi de 10 centímetros. Bueno, ya, me ha pasado eso, ¿no? Entonces, este es el delta L del que estamos hablando. Porque, ¿qué van a hacer? O sea, teóricamente, teóricamente esta pieza debería ser rechazada. Sin embargo, en caso de que haya un mal control y no sea rechazada, entonces, ¿cómo es que hago que esto funcione? A puro golpe, ¿sí? A golpe hay elementos, o sea, a puro golpe, textual, a puro golpe, yo empiezo a golpear estos elementos de aquí, ¿sí? O empiezo a estirar este elemento de aquí, ¿no? Hasta que estas dos superficies se tocan. Y una vez que se tocan, lo sueldo. Y entonces, obviamente, este delta L, para el ejemplo que estoy haciendo, ¿no? Ve aquí, va a resultar en que esta pieza en naranja va a estar estirada, ¿no? Y ahí está. ¿Y cuál es esa fuerza? Es esta de aquí, ¿sí? O sea, después de todo eso, ha terminado más corta, y en ese caso, entonces, esta es una fuerza de tracción que va a estar soportando la pieza porque era más corta, y entonces se está estirando para compensar ese error, ¿no? Esa diferencia, y a la inversa, ¿no? Si es un poquito más larga, entonces la vamos a golpear, la vamos a meter ahí, y una vez que esté ahí adentro, la pieza va a estar empujando, entonces va a estar en compresión. Esa es la fuerza que aparece aquí, y ese es este error de fabricación.
Esa es la situación en la que se da. O sea, es eso. ¿Está bien? No sé si he respondido la pregunta. Sí, Aurora, gracias. Otra cosa más. ¿Ya? Acá, estos cosenos directores por los que se multiplican pueden ser los que tienen rotación también. Sí, claro. Va a corresponder a las propiedades del nodo. Eh, pero eso, o sea, los errores de fabricación y la temperatura es del elemento en sí, no de un nodo. Oh, Sí, está bien la observación que estás haciendo y realmente es así, ¿no? Pero lo que estamos buscando, en otras palabras, sí, sería o sea, ¿qué es esto? Este de aquí sería el efecto, ¿no? O sea, estos son los efectos que generan los cambios de temperatura y los errores de fabricación en los nodos, ¿sí? En los nodos. Es una forma de, o sea, primero, desde el principio hemos dicho que todos los datos, cuando aplicamos un análisis matricial, se ve en los nodos, ¿sí? En todos los nodos que ustedes definan. De ahí que nos hemos preocupado al definir toda la estructura, por ejemplo, en el SAP, nos hemos preocupado de que los elementos se corten, de que se genere un nodo. Entonces, como todas las respuestas se ven en los nodos, al considerar los efectos térmicos y los errores de fabricación, que es solamente un ejemplo en este momento, o sea, es no un ejemplo, sino una cosa particular. Ya vamos a ver que en las vigas, por ejemplo, una carga en todo el vano, ¿no? En toda una viga tiene que calcular los efectos equivalentes en los nodos, ¿sí? Entonces, es lo que estamos haciendo. Estamos calculando los efectos que un cambio de temperatura en el elemento genera en el nodo. Por eso es que estos de aquí van a ser las propiedades o los cosenos directores de los nodos, ¿sí? Porque este de aquí es un mecanismo para encontrar el efecto que este cambio de temperatura, que este cambio de longitud, que este error de fabricación en el elemento, ¿cuál es el efecto que genera en sus extremos? ¿Se entiende? sí. Tendría que como que repartir esta carga a los nodos, ¿no? O bueno, Sí. no repartir en sí, sino utilizar la misma para cada nodo. O sea, estoy de acuerdo con la primera expresión. O sea, es una forma de repartir esta carga en los nodos. Yo estoy de acuerdo con eso. Es una forma, tal vez una forma un poco más, no es del todo repartir, sino más bien es calcular el efecto del cambio de temperatura en los nodos. Eso es, digamos. O Ok, del error de fabricación, ¿no? está bien, súper. Y una cosa más, Álvaro, de lo que son estos lambdas con rotación, Sí. no entiendo si tendría que utilizar el ángulo cercano o el lejano. Ah, ya. No, a ver, entonces, espera, siempre en este caso, ¿no? En este caso, nosotros estamos, ahorita te escucho, Isaac. Esto de aquí, estos dos de aquí corresponden al nodo cercano. Y estos dos de aquí corresponden al nodo lejano, ¿no? Si el nodo lejano es el rotado, entonces estos dos van a cambiar, ¿no? No van a ser iguales, ¿se entiende? Pero sí, lo que sí hay que mantener es este signo negativo. ¿Contesto eso a tu pregunta? Sí, Álvaro, gracias. Ya. Entonces, Alvarito, el signo negativo siempre va a ir en el nodo rotado. No necesariamente. En Ah, el nodo lejano, siempre va a ir en en el el nodo nodo lejano. lejano. Sí, Ya. pero este nodo cercano podría ser el rotado, ¿no? Ah, ya.
O sea, no importa mucho la rotación siempre y cuando el signo negativo esté en el nodo lejano. O sea, realmente sí importa si el nodo está rotado o no está rotado, pero la fórmula esta, el signo negativo, siempre va a estar en el nodo lejano, digamos. Esa sería la respuesta. Ya, gracias, Alvarito. ¿Ya? Ahora sí, Isaac. Tenía una duda, o sea, ¿Ya? lo que pasa es que, digamos, yo saco todas ¿Puedo rayar? Sí, pues. Ya, saco, digamos, todas estas cositas de cada elemento, todas estas vectores. Y una ¿Ya? vez tengo todos, los tengo que acomodar, digamos, en otra matriz o en un vector de, digamos, si el grado de libertad es 32, de 32 por 1, ¿no ve? ¿O cómo sería la cosa? Eso me está confundiendo. Para Ya. luego hacer el cálculo nuevo de las cargas. No, está bien. O sea, en realidad todo este es un vector, pero cada uno de los valores que aparecen aquí son valores, digamos, que si fuesen un vector serían un vector de 1 por 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que tengo una de estas aquí, ¿ya? Entonces, vamos a exagerar, ¿ya? Para que el gráfico sea, digamos que este es 1, 2 y este es 36, 37, digamos, ¿no? Entonces, y este es el elemento que tiene, en este caso, el delta L, ¿no? Entonces, vamos con... entonces, y está orientado así este elemento, ¿no? Para que sea completo todo. Entonces, este va a ser el grado de libertad 1, el grado de libertad 2, el grado de libertad 36 y el grado de libertad 37, por la numeración que tú tengas, ¿no? Entonces, estos valores son parte de un vector de fuerzas Q global, digamos, llamémosle así, que va a guardar las posiciones, o sea, este que es el QN sub 1, QN sub 2, QF sub 36, QF sub 37, digamos. Entonces, por aquí vamos a tener estos valores van a tener que posicionarse en un otro vector. Así, digamos, ¿no? Y si fuese más largo, obviamente va a tener más valores todavía. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Y bueno, la otra pregunta que tenía era si yo puedo hacer, digamos, esto para simplificarme los cálculos. Es este KN mantener el valor o sea, de este AE multiplicado, digamos, por este. Ujú. ¿No se puede hacer eso? ¿O estaría O mal? sea, realmente, o sea, realmente sí, ¿no? O sea, es eso. Aquí voy a, o sea, cuando yo te muestro esto así, no, pero cuando yo te muestro esto así, ¿no? Aquí le voy a poner, voy a escribir nomás, A, esto va a parecer delta, ¿no? Entonces es A, E, delta L sobre L, y ustedes, no, esta es la fórmula que tenemos en las diapositivas. ¿Right? Entonces, esta es una expresión matricial, ¿no? Entonces, esta expresión matricial, ¿cuál es su forma? Si no estuviese expresado como matriz.
No, si no estuviese expresado esto como matriz, esto serían pues 4 expresiones, ¿no? Serían 4 expresiones. Lo mismo, cuando nosotros tenemos esto así, ¿no? Entonces, si digamos este son 4 filas, entonces tengo 4 ecuaciones. Tengo 4 ecuaciones en las que aquí tenemos un F y digamos, hagámoslo un poquito corto para que sea, aquí tenemos con K1, 1 hasta K1, 4, ¿no ve? Y de aquí tenemos un X1 hasta un X4, entonces esta la voy a hacer una primera fila, ¿no? Sería K11 por X más K12 por X2 y así hasta K14 por X4 y eso se repite para todas las demás filas, ¿no? O sea, es eso en realidad, una expresión matricial, son varias ecuaciones. ¿Sí? Entonces sí, lo que me dices, obviamente, o sea, en realidad no estarías simplificando el cálculo, sino que estarías aplicándola, o sea, estarías interpretando este sistema matricial, digamos, ¿no? Sí, Luciana. Sí, ¿no? Sí, sí. Yeah. Cuando, o sea, estas Qs, o sea, nos has dicho que esto, antes, digamos, teníamos que que era K por desplazamiento, o sea, K1 por desplazamiento. Ahora, o sea, que estas Qs le tenemos que sumar a qué? Estas Qs de esto de Estas aquí, Qs de temperatura. esto de aquí. Ajá. Al vector de cargas hay que sumarle. Y que tengo una duda más ahora sobre, digamos, tengo un elemento. Dos segundos, 2 segundos. Sí, Entonces, ¿está bien, Luciana? No, ¿qué era esa acá? ¿Cuál? Esta acá. Esta es de esta Ah, ecuación de aquí. Ajá. Esta es la matriz de rigidez de la estructura. Global. Sí. Ah, ya, entonces tu Q no le sumas a las matrices de rigidez locales de cada uno. No. No, le sumo a la matriz, al vector de cargas global. O sea, la fórmula de arriba que dice F igual a K es mi K global. Sí. Y mi U, Podría ser global o podría ser incluso de cada elemento, ¿no? y si fuera esa K global, lo multiplicas por los desplazamientos y le sumas mis efectos térmicos. Sí, o los efectos de fabricación, sí, le sumas un vector. Ya, y o sea, no voy a tener, digamos, efectos térmicos en todos los elementos, voy a tener los que yo quiera, digamos. Sí. Ya. Entonces podría yo calcular y este va a ser un vector de, no sé, 12 filas por una columna, ¿no ve? Sí. Ahí simplemente se suma a la K global por desplazamientos. No a la K global, se suma al vector de fuerzas. O sea, esta es la ecuación, ¿no? Es que cuando me dices que le vas a sumar a la K global, yo tengo miedo de que se interprete esto, ¿ya? O sea, y soy sincero. Entonces, cuando se utiliza esa expresión, ¿no? Como lo está diciendo Luciana, entonces yo tengo miedo de que ustedes intenten sumar esto así, ¿no? Más esto así, digamos, ¿no? O sea, cuando yo escucho esa expresión, yo digo, quizás, o sea,
tal vez intentan hacer esto. Digamos, ¿no? Cuando se usa la expresión que me dices. Entonces, y bueno, y tal vez yo me quedara tranquilo y diría, no, bueno, no los va a dejar el MATLAB y se van a dar cuenta de que no se puede. Pero me da miedo de que encuentren alguna forma de que el MATLAB los deje sumar. Entonces, realmente no es que vas a sumar una Q más una K, ¿no? O sea, esta es la ecuación, ¿no? El vector de fuerzas yo lo creaba, ¿no ve? El vector de fuerzas, claro, va a depender de las fuerzas externas aplicadas. Entonces, no entiendo. O sea, si yo creaba el vector de fuerzas, o sea, yo solo lo creaba, digamos, de 12 por 1 y ponía, ¿no ve? No, pero, a ver, Menos 3, o sea, ¿dónde le veo eso? para aclarar para todos, ¿no? O sea, digamos que tenemos esto así, ¿no? Entonces, a ver si esto fuese, entonces los grados de libertad de esta estructura son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los grados de libertad serían 12, ¿no? Entonces yo pongo una carga aquí, no sé, pongo otra carga aquí, pongo otra carga aquí, ¿no? Digamos que aquí tengo esto así. Entonces, esta de aquí, digamos que es una delta T. Esa barrita está soportando una delta T y esta otra, digamos, ¿no? O sea, esto aquí, esto aquí. Entonces, estas que sean la fuerza P1, P2, P3, ¿no? Entonces, y no tengo nada más, ¿no? Entonces, mi vector de fuerzas, ¿de cuánto por cuánto va a ser? O sea, va a ser, debido a estos datos, va a ser de 12 filas, ¿no? Y digamos que, que estos sean, no sé, algunos grados de libertad, entonces, digamos, vamos a tener 0, 0, por ahí va a haber un P1, 0, 0, 0, por ahí va a estar el P2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y voy a tener 8, 9, 10, 11, 12, digamos que esa es mi numeración. Así es que yo creo mi vector de cargas, ¿no? Este es mi vector F, ¿no? Entonces, por aquí yo voy a tener una gran matriz que va a ser de 12 por 12, ¿no? Aquí están mis incógnitas, ¿no? Entonces, esta va a ser de 12 por 1. Digamos que esta es la matriz de rigidez. Esta es el vector de desplazamientos. Y entonces aquí, ¿no? Aquí yo voy a, según la fórmula que he manejado, aquí yo tengo una Q, ¿no? Un vector Q, en este caso que va a tener que ver con los cambios térmicos, ¿no? Entonces, este de aquí, digamos que es vector cambios térmicos, ¿no? Entonces, no sé, aquí tengo dos elementos, ¿no? Que están sufriendo un cambio de temperatura. Entonces, un poquito, seguramente voy a tener un 0, 0, por aquí voy a tener un QN vertical, no sé, 1, por aquí voy a tener un QN, no sé, según lo que yo tenga, voy a tener las QNs repartidas, ¿no? Por aquí. ¿Se entiende? ¿Cuántas, a ver, alguien dígame, cuántas Qs, o sea, este vector de cambios térmicos, cuántos valores diferentes de 0 tendría en caso de que esta sea la situación? ¿Alguien puede decir? ¿4? Sí, 4. 4. ¿Por qué? Porque voy a... no, espera. No 4. Hay 2 barras. ¿Cuántos tendría?
Cuando Serían tengo una, 8 cambios en el vector de térmicos. 8 diferentes de 0, ¿no ve? Ajá. Sí, sí, tendría 8. Está bien. ¿Por qué? Porque, digamos, para esta barra que está inclinada aquí, vamos a tener, ¿no? O sea, para esta, que sea nuestra barra 1. En esta barra 1, nosotros vamos a tener esto así, ¿no? Independientemente de la dirección, vamos a tener 4 Qs. Y para la barra que está perfectamente vertical, vamos a tener también 4 Qs. ¿Sí? Y en el resto de las barras no hay, entonces no hay esa fuerza, entonces vamos a tener ceros. Pues. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro lo que acabo de decir? Y una pregunta, si Ya. digamos tenemos dos barras, y las dos están con cambios de temperatura, habría que hacer lo mismo que hacíamos con K, o sea, sumar las posiciones cuando la acomodamos. Sí, exacto. Si digamos, por decirte, yo tengo que esta también está con cambio de temperatura, entonces en esta posición de aquí voy a necesitar sumarlas, ¿no? O sea, es decir, aquí voy a obtener un otro elemento, ¿no? Este es del elemento, digamos, 1 y este va a ser del elemento 2. ¿Por qué? Porque están coincidiendo en la posición, entonces suman. Dependiendo del signo, ¿no? Podrían restarse, pero en todo caso se operan algebraicamente. ¿Está bien? Alvarito, sí, para mis desplazamientos yo hacía lo por la inversa de mi vector de fuerza. Ujú. Entonces no entiendo, o sea, no entiendo cómo esto puede ser desplazamientos si con mis desplazamientos yo sacaba. O sea, no entiendo o sea, ¿qué va a cambiar después en todo el proceso que yo hago? Mi F. Claro, o sea, antes de que consideremos este vector de aquí, antes de considerar este vector de aquí, ¿lo ven? Esta era la situación. Esa de ahí. Ahora que estoy considerando este vector de aquí, ¿qué haces? Despejas. ¿Cómo? Ya estamos esto así, entonces aquí voy a volver a calcular, ¿no? O sea, voy a volver a dibujar esto. Entonces, ¿qué pasa? Se va a volver esto, ¿no? Esto va a ser F, U, K, U. Esto va a ser F, K, U, Q. Y entonces, despejo y verdad que tú en el MATLAB operabas así. Decías que U iba a ser igual a K a la menos 1 por F, ¿no? Entonces, ahora que estamos considerando los efectos térmicos, va a ser K a la menos 1 por F menos Q. Ese es el cambio. ¿Sí? ¿Está bien? Esos van a ser mis nuevos desplazamientos. Como nuevos desplazamientos. O sea, porque antes yo hacía desplazamiento igual a K inversa por F. Ujú, Y esos desplazamientos los usaba después. ujú. Entonces ahora ya no voy a usar solo el de K a la menos 1 por F. Ahora mis nuevos desplazamientos van a ser K a la menos 1 por F menos Q.
Sí, pero cuando me dices nuevos, me das o sea, sí, pero ahora, ¿por qué un poco, digamos, yo me siento un poco, así, un poco contrariado con la respuesta? ¿Por qué? Porque utilizas la expresión de nuevos. Entonces, ¿yo qué entiendo? Yo entiendo que, digamos, así, yo tengo esta estructura, ¿no? Que tiene cambios térmicos. Entonces, yo entiendo que vas a hacer este cálculo. Y que dentro del procedimiento vas a volver a hacer este cálculo, digamos. O sea, cuando me expresas eso, siento que se va a hacer esto, pero en realidad no, ¿no? O sea, no hay nuevos y antiguos. O sea, es simplemente, si tiene cambios térmicos, entonces estos son los desplazamientos que voy a calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cambios térmicos. Porque esta Q es diferente de 0. O sea, es diferente de un vector de 0. Entonces, va a alterar mi vector de cargas, ¿no? Va a generar mi vector de cargas. ¿Está bien? Si tiene cambios térmicos, o puesto de otra forma, ¿no? Podemos ver esto como una fórmula general, ¿sí? En donde, si no se consideran cambios térmicos, ¿no? Entonces, Q es igual a 0. Es un vector de ceros. Y si considero cambios térmicos, Q va a ser diferente de 0. Va a ser un vector diferente de 0. Entonces, esta es la fórmula general, ¿no? O sea, solamente hay unos desplazamientos, ¿no? Por ejercicio, solamente hay unos desplazamientos. No hay más. ¿Está bien? Está bien, gracias. Ya. ¿Eso, alguien más? ¿Alguien más o puedo pasar? Uy, se ha pasado. Entonces, lo siguiente, digamos, entonces ya podemos pasar a lo siguiente, ¿no? O sea, al siguiente tema. Estimo que están avanzando con sus Excels, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a dejar para mañana la presentación de las cargas. Hemos hecho lluvia, ¿no? ¿Ve? Lluvia y nieve para este segundo parcial. Entonces vamos a hablar un poquito de lluvia mañana. Ahora vamos a presentar el tema de las vigas. ¿Ya? Vamos a compartir un poquito el tema de vigas para que ustedes puedan seguir desarrollando sus códigos, ¿ya? Entonces, ahí estamos bien, ¿no? Aquí estamos aplicando el método de las rigideces en vigas, ¿no? Y ustedes ya realmente a estas alturas ya hemos abordado grandes cosas, o sea, ya lo conocemos al método matricial, ¿ya? Lo único que ahora vamos a cambiar van a ser las matrices. Entonces, lo que han ido trabajando para los elementos de armadura va a funcionar, ¿no? Incluso si nosotros hacemos un poquito, si ustedes ven las diapositivas del anterior tema, ¿sí? Van a ver que estos puntos de aquí son prácticamente los mismos, ¿ya? Que teníamos en el anterior, para el anterior elemento, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco, ¿no? Que
¿Cómo es que identificamos los elementos, ¿no? Cuando teníamos una armadura, ¿no ve? Entonces, hasta cierto punto, identificar los elementos era fácil, ¿no? O sea, ¿dónde teníamos que poner un elemento? Era obvio, ¿no? Porque se encontraban ahí varios elementos. En cambio, en una viga, ¿sí? Para hacer una división de elementos en una viga, lo que necesitamos es considerar, por ejemplo, los tramos que están libres de carga, sería un elemento a llevar en cuenta, y los tramos que tienen sección constante, ¿no? Entonces, esto como ejemplo podríamos identificar así, ¿no? Entonces, ustedes metan, ¿no? Tenemos, digamos, esta viga, así. Entonces, yo tengo una carga aquí, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos yo identificaría aquí? Tendría que identificar, o sería óptimo que identifique 2 elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos elementos van a estar compuestos por tramos libres de carga, ¿no? Y como tenemos una carga puntual, entonces sería interesante considerarla en un nodo, ¿no? Y estoy dividiendo esto para aplicar el método matricial, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Otra forma, ¿no? Sobre la misma estructura, sobre la misma viga, imagínense que yo tengo esta situación y la carga sigue estando ahí, ¿no? O sea, es una viga que tiene 2 secciones. ¿Por qué? Porque el diseño ha hecho que sea así. Entonces, esto yo debería dividir idealmente en 3 elementos, ¿no? Un elemento, 2 elementos, 3 elementos, ¿sí? Entonces, los nodos van a depender ¿de qué? De tramos libres de carga, en primera instancia, y en segunda instancia vamos a tener que dividir los elementos según la inercia de la sección. O sea, un elemento no puede tener 2 secciones, ¿no? ¿Se entiende, no? Estas son las secciones transversales, ¿no? Entonces, estas secciones transversales no pueden tener la misma doble sección un elemento, entonces eso nos fuerza a que en este caso tengamos que considerar sí o sí 3 elementos por este cambio de sección, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, una otra situación sería una otra situación, que esa es la parte en donde se complica un poquito esta parte de las vigas, es que yo tenga esto, que yo tenga una carga distribuida, ¿no? Entonces, como lo hemos visto en los efectos térmicos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que calcular cargas equivalentes en los nodos a esta carga distribuida. ¿Por qué? Porque realmente no podemos trabajar directamente con esta carga distribuida y aplicar el método matricial. Necesitamos transformar a efectos en los nodos, ¿ya? Entonces, esto espero esté claro, ¿no? Repito, nosotros tenemos que generar nodos donde haya cargas puntuales o donde haya cambio de sección en el elemento, ¿ya? ¿Y cómo tratamos esto? Esto de la carga distribuida lo vamos a ver más adelante. Pero me interesa que tengamos en cuenta esto que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, hacemos y recordamos una vez más que solamente en estos nodos vamos a contar con datos de desplazamientos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, y esto ya lo podemos trabajar así, ¿no? Porque ustedes ya han resuelto ejercicios, ya hemos resuelto armaduras, ¿no ve? Entonces, si yo tengo esta viga
yo he definido un punto aquí. ¿Sí? Yo he definido un punto aquí. Y yo sé que esta viga se deforma así. ¿Ya? Si yo quiero calcular esta deflexión, si yo quiero ver entre mis resultados, una vez que yo conforme mis matrices con estos dos elementos, si yo quiero ver este desplazamiento central, no voy a poder ver. ¿Qué voy a ver? Voy a ver este de aquí nomás. ¿Sí? No voy a tener ninguna otra, no voy a tener ninguna otra información que los datos de estos tres nodos. ¿Sí? Entonces, es importante que además de que nosotros consideremos esto de las cargas puntuales y de los cambios de sección, posicionemos nodos en donde nosotros queramos conocer las respuestas, los desplazamientos, las fuerzas, todo eso. Entonces, en este caso, si yo quiero conocer este desplazamiento central, entonces me veo forzado, independientemente de las cargas que yo tenga, a posicionar un nodo aquí porque yo quiero conocer información de este nodo. ¿Ya? Como les digo, en las armaduras, eso era un tanto obvio, ¿no? Siempre en los encuentros de elementos, ¿no? Pero ahora en las vigas, entonces, más manejable, ¿no? O sea, es más, depende de dónde yo quiera leer las respuestas, ¿no? Entonces, vamos a considerar, como vamos a analizar exclusivamente vigas, los elementos de las vigas no tienen matrices de transformación porque siempre coincide el eje global con los ejes locales en el tema de una viga, ¿ya? Esa es la situación con la que vamos a mostrar este elemento, ¿ya? Que el elemento de viga siempre va a ser perfectamente horizontal para nosotros. Los nodos nunca van a estar rotados, ¿sí? Pero ustedes saben de que existe la posibilidad de que sí estén rotados, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo hemos visto en las armaduras. Insisto, todo lo que ustedes están trabajando va a seguir sirviendo en todos los elementos. Pero para introducir este elemento, nosotros estamos aceptando que las coordenadas globales y locales siempre van a coincidir en todos los casos en los que tratemos una viga. ¿Ya? Entonces, las vigas, igual que las armaduras, tienen 2 grados de libertad por nodo. ¿Ya? La diferencia es que en las vigas, estos 2 grados de libertad van a ser simplemente un desplazamiento vertical y una rotación. Por tanto, en las vigas nosotros vamos a leer información de cortante y de momento flexionante. Nada más, ¿no? Entonces, en un elemento de viga, a ver, nosotros vamos a tener 2 grados de libertad. Un grado de libertad que tiene que ver con el desplazamiento vertical y un grado de libertad que tiene que ver con la rotación, ¿no? Entonces, este es un elemento de viga. Sí, y este de aquí, solamente para recordar, este es un elemento de armadura. ¿Está bien? Entonces, sigo teniendo 2 grados de libertad por nodo. En el elemento de viga tengo un desplazamiento vertical y una rotación. Y en el elemento de armadura tengo 2 grados de libertad, una traslación horizontal y una traslación vertical, ¿no? Entonces se ve la diferencia, que son elementos diferentes, ¿sí? Después vamos a ver que el elemento de pórtico es una suma de los dos, ¿ya? Pero de momento me interesa que diferenciemos el elemento de armadura con el elemento de viga, ¿ya? Entonces, una vez que yo establezca las matrices de rigidez de cada elemento, vamos a conocer la rigidez de cada elemento, ¿sí? Y posteriormente vamos a poder realizar el montaje del sistema de la matriz de rigidez de toda la estructura, ¿sí?
siguiendo el mismo procedimiento que ya hemos presentado. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es la matriz de rigidez. No se olviden que nosotros tenemos que la matriz de rigidez de una viga, ¿sí? Perdón, de una armadura, ese es en coordenadas locales, ¿sí? Entonces, no olvidemos que la matriz de rigidez de una armadura en coordenadas locales, entonces esto va a ser EA dividido entre L, y aquí tenemos 1, menos 1, menos 1, 1, ¿no? Entonces, esta es la matriz de rigidez de un elemento de armadura. ¿Sí? Este es que es con la que estamos trabajando. La forma de esta matriz de rigidez es el único cambio para trabajar con vigas. Entonces, aquí rápidamente vamos a mostrar, o sea, ahora las fuerzas en los extremos va a ser una fuerza vertical, un desplazamiento vertical, y desplazamientos horizontales, y desplazamientos rotacionales y fuerzas rotacionales también. Entonces ahí estamos mostrando cómo vamos a obtener los coeficientes de la matriz de rigidez de una viga. Y la matriz de rigidez de la viga, ¿sí?, va a ser esta de aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está, ¿no?, la matriz de rigidez del elemento, ¿sí?, donde nosotros no vamos a considerar ninguna matriz de transformación. ¿Por qué? Por lo que ya hemos expresado, ¿no? Nosotros vamos a considerar que en todo momento, ¿sí?, el sistema de coordenadas locales es igual al sistema de coordenadas globales, ¿no?, para el elemento de una viga, para un elemento tipo viga, ¿sí? Entonces, todo el procedimiento que ustedes están siguiendo, que se ha seguido, ¿no?, para las armaduras, es exactamente el mismo, simplemente que la forma de esta matriz, que antes teníamos, ¿verdad?, que teníamos la matriz de armadura, ¿no?, que era una matriz de 4×4, y teníamos una forma particular que correspondía exclusivamente a un elemento de armadura, ¿sí? Ahora, para las vigas, es simplemente esta matriz que estoy presentando aquí. Nada más. Después, el cálculo de las fuerzas internas, el cálculo de los desplazamientos, son exactamente iguales, ¿no? Todos los procedimientos que hemos presentado son iguales. No hay mayor cambio con las vigas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a obtener la matriz de rigidez global de la estructura haciendo un montaje como el que ustedes conocen. Y ahora, esta es una diferencia importante, que es lo que pasa cuando nosotros tenemos cargas intermedias en las vigas, ¿ya? Y este análisis lo vamos a realizar el día de mañana, ¿sí?, en nuestra clase, ¿no? Vamos a presentar, bueno, que tampoco es tan complicado, pero lo vamos a presentar para que ustedes puedan ver, ¿no?, cómo es que calculamos esto. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que teníamos, ¿sí? Se las dejo la matriz de rigidez de una viga.
E insisto que es el mismo procedimiento que ya hemos aplicado, ¿no? Justamente por eso les decía que en esta parte de vigas y tal vez un poco también con los pórticos, vamos a ir un poco más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente son los mismos procedimientos en los que nosotros ya hemos detallado, ¿no? Los cuales ya hemos detallado con el tema de las armaduras, ¿sí? Entonces, ahora estoy buscando para que estemos seguros de que se me ha entendido, ¿no? De que, por ejemplo, si todos pueden resolver matricialmente, el ejemplo, esto para mañana, ¿no? Como acostumbrábamos a hacer en análisis 1 con el último grupo, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido es que puedan considerar el ejemplo 15.1, 15.2, ¿sí? Bueno, y en realidad hasta el 15.3, el 15.4 no lo vamos a explicar mañana. Este de aquí está cómo se trata una rótula, ¿sí? Que ustedes van a ver que es considerar un grado de libertad extra, ¿sí? Eso es lo que estamos mostrando en el 15.2 y bueno, mañana les voy a pedir que me muestren y que conversemos, ¿no? Sobre cómo les ha ido con estos ejercicios para que ustedes me digan si realmente es exactamente lo mismo o no. ¿Sabes qué? Me parece que es diferente en esta parte, digamos, ¿ya? Entonces, es eso. Si para mañana, por favor, podemos tener esos ejercicios, ¿sí? Con el procedimiento detallado, ¿no? A mano, una fotito, ¿no? Por si te toca hablar, ¿no? O no. Ya, pero todos tengamos listo eso, porfa. Y entendido. Ya cualquier duda también la vamos a aclarar mañana en relación a las vigas. Ahora, un poquito, vamos a seguir analizando esto en 2 dimensiones, ¿sí? Y cuando termine pórticos, ¿no? Después del fin de pórticos, vamos a comentar rápidamente 3 dimensiones, ¿ya? Para las armaduras y para los pórticos, porque ustedes se van a dar cuenta de que al hablar de 3 dimensiones en pórticos, estamos hablando indirectamente de 3 dimensiones en vigas, ¿ya? Entonces, eso es por si acaso, para que no crean que me estoy olvidando el 3D, ni mucho menos, ¿sí? Vamos a hacerlo así cuando terminemos de hablar de pórticos. De momento vamos a seguir usando ejemplos en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que, sí, esto es lo que teníamos para hoy, ¿sí? Entonces, mañana vamos a abordar lo demás, ¿no? Que es cerrar el tema de vigas y presentar lo que tiene que ver con las cargas de lluvia. ¿Algún comentario, alguna pregunta de alguien? Los ejemplos de mañana entonces a mano. O sea, lo que a mí me preocupa es que el procedimiento se vea en la hoja, ¿no? O sea, que el procedimiento se vea en una hoja, que yo sepa que todo el procedimiento, ¿no? Que cada uno de ustedes realice todo el procedimiento en una hoja. Ahora, si quiero utilizar mi programa que estoy desarrollando en MATLAB o me quiero ayudar con, no sé, con el SAT, digamos,
para obtener los resultados, entonces pueden hacerlo, pero el procedimiento que esté en una hoja. Eso es lo que eso es lo que quiero ver mañana. ¿Ya? De esos 3 ejercicios. Y si voy a... el ejemplo está ahí, el procedimiento también está detallado ahí. Lo que quiero es que se entienda es lo que está escrito ahí para conversar mañana, y si realmente no se entiende, entonces lo vamos a expresar, ¿no? O sea, lo vamos a aclarar. Lo que no quiero es, ¿no ve? A veces pasa, ¿no ve? ¿Cómo han hecho? No, no hemos hecho. ¿Por qué? Porque no entendíamos nada. Esa respuesta no es válida, ¿no? O sea, algo tienes que entender, ¿no? O sea, algo tienen que entender de estos ejercicios, y en la parte, entiendo esto, pero no sé por qué hace esto. Ah, ya, es diferente eso, ¿no? Entonces, lo que mañana busco es esto, que ustedes vean eso, lo resuelvan a mano, en una hojita. Eso no significa que yo tenga que invertir o hacer los cálculos a mano. Puedo utilizar cualquier elemento para que me ayude en los cálculos, pero todo el procedimiento que esté en la hoja, ¿no? Eso es, y valga la pena aclarar, eso es lo que yo espero en todas las pruebas manuales o en las pruebas que llevamos adelante, ¿no? O sea, eso es lo que espero, que el procedimiento esté detallado tal que yo entienda, o sea, el estudiante me transmita de que conoce el procedimiento, ¿no ve? Entonces, eso es lo que les estaría pidiendo para mañana, ¿ya? De los 3 ejercicios. ¿Ya? Es eso. Si no hay más preguntas, o sea, si nadie tiene preguntas, pueden desconectarse, y si tienen, háganlas. Una pregunta sobre mi código en MATLAB. ¿Ya? ¿Quieres compartirlo? Si quieres compartirlo. Sí, o sea, estoy intentando generar una matriz de la dimensión de los grados de libertad, o sea, un vector de 1 por los grados de libertad. Ujú. Y no sé qué está pasando, no sé si es mi MATLAB que está mal, pero no sale nada. A ver. Ahí, ¿dónde está? Está más abajo. Digamos, aquí que estoy empezando con los errores térmicos y fabricación, quiero Ya. generar un vector de acuerdo a los grados de libertad de, digamos, 32 por 1. Y no está saliendo bien. A ver, copia esa línea 40 y ponla en el command Windows. A ver, Ya. copia. Un cachito. Ya. Ya, ahí está. Ahí. Y este K de acá, ¿por qué me sale mal después? O sea, hay un K más acá arriba. Este de acá. ¿Cuál? Lo he intentado de todas maneras, así, igual me sale mal. No sé qué pasa. A ver, copialo y pégalo ahí abajo. Me genera una matriz 4x4. Después, al final, cuando me sale aquí. No creo, sinceramente, pero a ver. Pero Aquí en vos el. copia eso y pega ahí abajo. Ya. Porque, o sea, al principio lo genero como así, digamos, y al final me sale. Aquí me salía 4x4. No entiendo Ahí por qué está. está saliendo así. Debe ser error en el código, supongo. Ya. Me imagino que tal vez, no sé, algo tal vez, ¿no? Pero no, está así, está bien. Ya, está bien. Gracias. Sí. Ya. Eh, es eso. ¿Alguien más? Álvaro, nuestro avance te podemos mostrar después de hidrología. Sí, me avisan. Depende de ustedes. Yo preferiría que sea, digamos, inmediatamente acaben hidrología, o ustedes díganme, me escriben nomás al WhatsApp, voy a estar aquí, o sea, siempre estoy aquí, digamos, ¿no?
Entonces, Ok, súper. tipo 2 también si ustedes prefieren, pero yo preferiría que sea a las 12. ¿Alguien más? Se ha habilitado tu micrófono, Isaac. No sé si es porque quieres decir algo. Ah, no, sigue, espera. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿es eso? ¿Alguien más? Está bien. Entonces, no, pueden desconectarse, chicos. Si no tienen más preguntas, eh, si no hay más aclaraciones, entonces está bien. Hasta mañana, Alvarito. Hasta mañana. Gracias, Inge, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Alvarito, entonces creo que ya te pregunté el otro día que si